Programa Institucional de Educación Afectivo-Sexual Arimaguada. Una anécdota y una reflexión. En San Matías, segunda etapa, viendo unas diapositivas. Maestra, maestra, que está boca abajo. Pero a ver, niños, que lo de las posturas no es tan importante. Pero no, maestra, que es que la cama tiene las patas boca arriba. Bueno, esto que parece un chiste es una realidad que me ocurrió a mí en clase y me hace pensar que a pesar de que Arimaguada ha sido siempre un proyecto de formación intensa, a la que íbamos lo mejor preparadas que podíamos y de una profesionalidad bien probada, sin embargo, muchas veces teníamos que intentar improvisar porque estábamos empezando un proyecto y no sabíamos muy bien cómo teníamos que actuar. Pues contenta de haber participado. Para mí el programa fue muy interesante. Tenía 2 hijos en esa época en edad escolar y es un tema que me llamaba la atención porque tampoco se tocaba con frecuencia y quería aprender de gente que supiera. Fue una idea muy buena del colegio y yo la aproveché y me sirvió de mucho para después ya con mis hijos. Y luego también con el tiempo, en mi trabajo, en el programa NOVA de adolescentes, también sé que se impartieron cosas del programa de Arimaguada, con lo que fue una idea muy buena y que tuvo mucho éxito y que nos ha servido a muchas madres. En clase, como seguíamos trabajando todo el tema también de la sexualidad, le preguntamos a la profesora que a qué sabía el semen. Y la profesora, en vez de hacerlo como un tabú, de mandarnos a callar o de salir por la tangente, nos explicó directamente a qué sabía el semen, ¿no? Y para mí eso, a que esas edades, que igual tenía 8 o 9 años, nos explicara totalmente normal y no nos cortara ese tipo de preguntas sobre la sexualidad, pues sí que, no sé, te da eso, una visión de vivirlo con la naturalidad que verdaderamente tiene. Sí. Y que hubo un episodio, que además sí que me gustó también cómo se trabajó, cómo lo trabajó la profesora, porque sí que hubo cuando ya teníamos un poco más de edad, yo me acuerdo, no sé, con 11 años o algo así, yo creo que también el profesorado estaba muy vinculado a Arimaguada, si no, no hubiéramos trabajado también con las fichas. Pero hubo un proceso en el que uno de los niños sí que me escribió una carta con un componente sexual muy, muy fuerte para aquella época, y también yo creo que es que había visto alguna película pornográfica o algo en su casa y entonces él inconscientemente eso como que los trasladó al papel. Y también recuerdo que la profesora lo trabajó con una naturalidad como de, bueno, no, esto se escribió, esto te lo dieron, pero no se culpabilizó a nadie, no lo recuerdo como nada negativo, sino como una experiencia más en todo el proceso. De ser consciente de que el privilegio que yo tuve cuando yo estaba en el colegio, cuando hablaba después o conocía gente de otros colegios o hablaba con otra gente, eso se quedaban impresionadas porque ellos jamás habían podido disfrutar de la experiencia de poder trabajar la educación sexual de una manera tan abierta desde que eran tan pequeños, ¿no? Quiero que sepan que mi primera publicación, ahora soy escritor de tema histórico, fue una unidad didáctica, sexismo en la sociedad actual.
publicada por la Consejería de Educación de Canarias. La directora de aquella publicación que hicimos en comandita, Agustín Betancor y yo, fue Mari Bolaña. Gracias a ella aprendimos a programar en base a los intereses y motivaciones del alumnado, de manera efectiva, eficiente, formativa. Gracias Mari, gracias a todo el colectivo por lo que me han dado. Un abrazo a todos. La época en que trabajé para Arimaguada fue de las más prolíficas de mi vida, sin duda. Hacíamos carteles para congresos, encuentros y demás, carteles para el colectivo, para concursos, dibujitos para concursos de cuentos, en fin, de todo, anticonceptivos. Y mientras tanto, en casa, en esa época no dejaban de nacer bebés.
Ese sentido tan profundamente humanista del programa me cautivó desde el primer momento al ver ese trabajo monumental que había hecho un colectivo, que a mí me pareció el colectivo una muralla inmensa, una muralla pero llena de puertas, donde la gente entraba con sus problemas, con sus prejuicios, con sus ideas, con lo que había arrastrado de cultura durante mucho tiempo, y sin embargo salía por otras puertas transformado. Salían con el convencimiento, en primer lugar, de que modificar actitudes, de que modificar comportamientos, por supuesto, era posible, pero sobre todo salían con un alto sentido de la cooperación y de la responsabilidad ante la vida propia y ante la vida ajena.